La mató y fingió un suicidio. El asesino fue identificado por una cámara de seguridad. ¿Qué era lo que decías vos recién, Lucas? Fue identificado por una cámara de seguridad que tiene que ver con lo que hizo, el accionar de esta persona para matar a su expareja. Ahí está el asesino, esa era su pareja, la mató, femicidio. ¿Cómo preparó todo, Lucas? Preparó todo con premeditación, días anterior, lo que nos indica la justicia, que armó la escena del crimen. ¿Cómo lo hizo? Atando una soga al techo. ¿Para qué? Para después, una vez de golpear a la víctima, quitarle la vida, colgarla y simular que ella misma se había quitado la vida. Bien, estamos hablando de un femicidio, Miguel. El femicidio tiene que ver con esto, tiene que ver también qué pasa con respecto a los femicidios en la Argentina. Prácticamente un femicidio por día en la Argentina, Miguel. Es casi un femicidio por día y además, a pesar de todas las medidas que hasta ahora fue tomando la justicia, como buscar poner a veces una tobillera, medidas de restricción, no se terminan logrando parar la cantidad de muertes por género que tienen muchas veces, incluso episodios de violencia de género. En algunos casos, el error más grande de la justicia es que tiene medidas que no alcanzan para parar al femicida. Por ejemplo, hay distintos hechos de violencia, está denunciada la persona, comete esos hechos y a pesar de eso tiene la oportunidad de acercarse. En algunos casos son tan directos los ataques que no tienen antecedentes y de un momento para el otro se comete un crimen como en este caso. Bien, ahí estamos viendo la pareja con una imagen del Gauchito Gil, sí, en un santuario del Gauchito Gil, y ahí está la pareja en los momentos de felicidad. Están los dos juntos, sentados de vacaciones, y este es el asesino. La persona que tenés ahí, la foto que tenés ahí, mató a esta mujer. Mató a esa persona. Ahora, ¿tenía denuncias con respecto a esto, violencia de género? No tenía denuncias. No tenía absolutamente nada. No tenía denuncias por violencia de género, pero esto no indica que no sea violento, ¿sí? Lo que también se investiga es que si él la amenazaba a ella con no hacer estas denuncias. Bien, y además tiene que ver también con una disputa de la casa. O sea, se estaban separando, en realidad ya estaban separados, y la disputa tiene que ver con el techo, con el hogar. Y a partir de ahí reacciona esta persona. A partir de ahí reacciona esta persona exactamente quitándole la vida. Hasta ahora lo que nos indica a nosotros que lo que hizo esta persona es armar una escena para decir que ella misma se había quitado la vida. Los investigadores nos informan a nosotros diciendo que realmente es un femicidio, que no es un homicidio, como se supo en el momento, en el primer momento cuando llega la policía, el llamado 911 que indicaba que esto era un suicidio, que ella se había quitado la vida. Pero hay muchísimas cosas que te vamos a ir mostrando en el transcurso de esta nota. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas de las cosas que le llaman la atención a la justicia. Entre ellas, la soga. Exacto. Esta soga que tenemos acá, que estamos viendo, que fue la soga que utilizó para ahorcar, porque la ahorcó, es un femicidio, no se suicidó. Esa soga, una soga muy gruesa, es muy difícil hacerle un nudo. Tenés que tener mucha fuerza para hacer un nudo bien consistente, Lucas. Exactamente. Además, lo que es el nudo no tenía absolutamente nada que ver con marcas que tenía en el cuello. Si esta persona se hubiera ahorcado, nunca pudiera haber hecho el mismo nudo que hizo y además le hubieran quedado marcas muy gruesas en lo que es en el cuello. Y era mucho más fácil. Estábamos viendo esa foto que tiene que ver con una cortina celeste. Ahí está, esa cortina celeste. Mucho más fácil, si ella hubiese deseado esto, hacerlo con esa cortina que con esa soga, incluso para colgarla. Incluso para colgarla, exactamente, hasta incluso, ¿sabes qué? Es mucho más fácil hacer el nudo, si ella lo quiere hacer mismo. Pero hay otro detalle que le llama a la justicia, que es la que te vamos a mostrar ahora. ¿De qué te estábamos hablando? Ahí está, mirá. Estábamos hablando exactamente de este balde, fíjate. Acá vemos la persona, fíjate dónde están los pies de la persona. Esta foto para cuidar a la víctima se recortó. Fíjate dónde está. Y este es el tacho que estaba en la escena del crimen. ¿Por qué este tacho? Te lo indico. Porque las autoridades dicen, nunca pudo haber llegado con este tacho a colgarse ella misma. Era muy bajito el tacho. Acá está, mirá. Vos tenés el tacho ahí, acá tenés la escena del crimen. Exacto. Esa escena, con ese tacho no llegaba ahí arriba. No llegaba, exactamente. Prácticamente no llegaba al techo. Prácticamente no llegaba al techo. Hasta incluso lo que nos indican es que ella, estando parada, llegaba en su totalidad del tramo que tenía de soga desde el piso hasta el techo. O sea, llegaba sin la necesidad del tacho. Sin la necesidad del tacho llegaba. Y con el tacho llegaba mucho más. Llegaba mucho más. O sea, lo pasaba. Exacto, correcto. O sea, esto es lo que sorprende a los investigadores. ¿Para qué quiere tacho si llega parada? Exactamente. Ella podía haber llegado muy bien a colgarse estando sin este tacho. Lo que siempre hacen con el tacho es subirse al tacho y después saltar.
Los investigadores dicen, nunca pudo haber utilizado este tacho. Y además lo tenés que correr el tacho, porque si vos te parás arriba del tacho y después te querés colgar, ¿cómo hacer para correrlo? Exacto. Esto es lo que dicen los investigadores. Sí, está en o lo pleno- tiene que patear. Exactamente, está en plena investigación todavía. Sí, sí. Hasta ahora lo que tiene la justicia es esto, dice, Sí. nosotros recibimos un llamado por un suicidio, pero a nosotros a través de esta investigación lo estamos tomando como un femicidio. Bien, Miguel, estábamos hablando recién con respecto a los femicidios, prácticamente un femicidio por día en la Argentina, uno por día en la Argentina. ¿Qué dicen las autoridades con respecto a esto y cómo prevenir esta situación, Miguel? Lo que plantean es que se tienen que hacer campañas de prevención y en algunos casos lograr que la justicia, cuando haya algún antecedente, pueda llegar lo más rápido posible para separar a la futura víctima del victimario, para poder evitar que se siga acercando. Eso es en los casos en los que ya vimos que es demasiado burdo, explícito, la situación de violencia. Por ejemplo, se generan situaciones en las que hay una denuncia, hay una orden de restricción y el violento se sigue acercando a la mujer a pesar de todo eso. Ahí las autoridades políticas reconocen que hay una falla muy grande de la justicia, por lo menos en evitar eso. Hay otros que tienen que ver con un fenómeno cultural de hombres violentos que matan a las mujeres y que lo hacen a veces de un momento para el otro sin grandes antecedentes y ahí es muy difícil evitarlo. Bien, estamos viendo a la izquierda la imagen, veíamos recién el lugar donde precisamente la mató. Esta imagen en la izquierda tiene que ver con eso, tiene que ver con el lugar donde esta persona mató a su expareja. Esa soga fue la que utilizó para ahorcarla. Es más, las autoridades dicen cómo puede ser que haya usado un tacho si parada llegaba hasta ese lugar. ¿Y por qué usó la soga y no usó esa sábana celeste, Lucas? Exacto, eso es lo que le llama la atención a la justicia. Pero hay otra cosa que también le llama la atención a la justicia, ¿sí? Recién estábamos observando una sábana, que es la que estamos viendo ahora a la izquierda. Sí, ¿Y sabes que te la voy a mostrar ahí atrás, Carlos? Acá está, mirá. Exacto. Es esta sábana que estamos acá, que te estábamos mostrando antes, Sí, fue sí. secuestrada por la policía. Esta sábana. ¿Por qué? Fíjate lo que tiene acá. Tiene manchas de sangre. Exactamente. Si una persona se quita la vida, no deja sangre en la sábana. Es no que deja si sangre. se ahorca, Si se ahorca, quitándose la vida, ahorcándose, no hay deja sangre manchas en de el lugar. sangre. Exacto. Se colgó y chau. Y acá también, mirá. Correcto. Esto también tiene que ver quizá con manchas de sangre que estén sobre la pared. Y tiene que ver con lo que contabas vos recién, con el tema de que antes de matarla le pegó. Le pegó, exactamente. Y las heridas que tenía, sí, las hematomas que tenía el cuerpo, eso es lo que lleva a pensar directamente a la justicia que él fue quien le pegó y que esas manchas de sangre son provocadas a esos golpes. Ahí están las imágenes. La izquierda tenía que ver con el lugar donde la mataron, donde la colgó esta persona. Mató a su expareja. La mató a su expareja. La disputa tenía que ver con el techo, con la casa. ¿Quién se quedaba con el departamento? ¿Quién se quedaba con esa casa? Veíamos recién la policía está afuera de esa casa, afuera de ese lugar. Ahí estamos viendo. Esa es la imagen de la policía. Esto es en vivo y en directo en el lugar. Ahí está. Ese es el lugar y ahí está la policía. ¿Qué dijeron con respecto a esto, Y Lucas? ahí, en ese mismo lugar, hay una cámara de seguridad que registra el momento en que Maximiliano, Sí, 61 sí. años de edad, a las 5:30 sale de la propiedad y vuelve a entrar, sí, a las 7 de la mañana, donde realiza el llamado, avisándole a las autoridades de que había encontrado a su pareja sin vida. Él ya no vivía ahí. Él Ella- ya no estaba en ese lugar. Él se había estaban- ido y reclamaba el lugar. Le estaba diciendo a su expareja Sí. que saliera de ese lugar y le dejara Sí, la casa. y él se quedaba, había días donde se quedaba en ese lugar porque no tenían dónde ir. Si compartían la vivienda, Sí. estaba en disputa, bueno, ¿me la voy a quedar yo? No, ¿te la vas a quedar vos? No, me la quedo yo. Estaba esa disputa entre ellos, lo que nos informan, pero seguían viviendo veces ahí porque no tenían dónde ir. Bien, esto suele suceder. Suele Muchas suceder. veces las parejas se separan y resuelven la situación bajo el mismo techo Exacto. hasta que encuentren otro. Correcto. Puede pasar un tiempo, pero suele pasar. En momentos de crisis suele pasar esto, Miguel. Y eso genera muchas situaciones de violencia porque a veces por una cuestión económica las separaciones no se producen rápido, se generan convivencias de Sí. bastante tiempo entre dos personas que están totalmente separadas y eso aumenta los niveles de violencia. Más del 50% de los hechos de crímenes de hombres a mujeres, de estos femicidios, son o de una pareja o de una expareja, más del 50%, con lo cual ahí se produce una situación muy violenta, difícil de prevenir, porque además
No solo esto, Carlos, Sí. la mayoría de estos crímenes se produce dentro de la casa y no en la vía pública. Bien, estamos viendo las imágenes de lo que sucedió. Esto tiene que ver, Lucas, con un femicidio. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con respecto a la investigación, Lucas? Lo que sigue investigando la justicia está buscando cámaras de seguridad de la zona para poder reconstruir el día del hecho. ¿Cómo? ¿Por qué te digo el día del hecho? Van a reconstruir 48 horas antes de ese llamado al 911 de hoy a las 7 de la mañana. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que quiere saber la justicia es si él solo ingresó hacia ese lugar, si es que actuó él, si actuó solo o si actuó con más personas. Bien, estamos viendo todo lo que sucedió en ese lugar. Estábamos viendo en la policía. Ahí está la policía, mirá. Ahí está la policía en ese lugar, en vivo y en directo. Estamos viendo esto. Estamos viendo la puerta de la casa. Hay una cámara de seguridad que identifica a esta persona entrando en ese lugar. Pero también la misma cámara identifica el momento de la salida. Esta es la pareja, o era la pareja. Así estaba en el momento feliz y él es el responsable, según la justicia y según la investigación, él es el responsable del femicidio de esta persona. Y Lucas. fíjate este detalle, las fotos que estamos observando dentro de la misma casa que estaba en disputa. Fíjate, recién estaban comiendo dentro de una casa, ¿sí? En la cocina, donde había una mesa. Bueno, Sí. ese es el mismo lugar del hecho desde adentro que te mostramos en imágenes. Esta foto es dentro de la casa donde se estaban disputando. Bien, esa es la imagen. Ella, mirá, ahí estaba comiendo, estaban los dos, tienen los dos platos, estaba todo bien. Estamos viendo a esta pareja en un santuario del Gauchito Gil, estaban pasando por ahí. En ese momento era un momento de felicidad. La imagen que tenemos abajo tiene que ver con esto, un momento de felicidad y lo que tiene que ver precisamente con eso, con lo que pasó. Ahora, de pronto, una separación. Y de pronto, atrás de esa separación, aparecen situaciones que tienen que ver con algo que es la casa. Él quería la casa, ella le dijo no, la casa me pertenece. La discusión empieza, ese lugar, por eso empezaron a pelearse, por eso empezó la discusión. Sin embargo, él tomó la peor decisión, fue matar a su expareja. Es un femicidio. Miguel, hablábamos recién, un femicidio en la Argentina, uno por día, cada 24 horas hay un femicidio en la Argentina, Miguel. Ahí estamos, ahí está, esta es la imagen. Tiene que ver con lo que veíamos recién. Tiene que ver con todo lo que está sucediendo. Miguel, tiene que ver con lo que decíamos recién, un femicidio por día en la Argentina. Es un femicidio por día en la Argentina con distintas medidas que va haciendo el gobierno para tratar de prevenir la situación y de disminuir la cantidad de casos que hay de violencia. Muchos de estos se empiezan a producir con situaciones de separaciones, porque hay conflictos, sobre todo económicos. Hay dos grandes conflictos que ocurren en estos casos. Los más irracionales tienen que ver con celos de exparejas, muchas veces ocurren y empiezan a generarse situaciones de una necesidad del violento de controlar a otra persona con la que ya no tiene un vínculo, una relación. Eso por un lado. Y después empiezan muchos conflictos con situaciones económicas en las que lo más lógico, Carlos, es que intervenga un abogado, pero buscan resolverlos a veces entre las dos partes y muchas veces termina con violencia. Bien, y además estábamos viendo que esta situación se da, él y ella vivían juntos, separados, no juntos, pero prácticamente estaban todos los días porque él no tenía lugar donde dormir. Y la discusión empieza, Lucas, con respecto a esto. Quiero dormir en este lugar, andate. Y ella le dice, no, es mío. El que te tenés que ir sos vos. Y a partir de ahí se desarrolla todo. Exactamente, sí. Según las fuentes de investigación, lo que lo dice es que el propietario de esa vivienda era él. Estaba a nombre de él, pero convivían juntos, claro. Ella se quedaba a dormir ahí porque era un matrimonio. En un momento, una discusión por la casa para ver quién se iba a quedar con la casa. Y es ahí donde desató la muerte de esta persona. Como te decíamos, Maximiliano, 62 años de edad, llamó a la policía, dijo que encontró a la pareja sin vida. Cuando llega, la policía empieza a hacer una reconstrucción del hecho y ¿con quién se encuentra? Con que esta persona le había quitado la vida. Esa persona. Y Exacto. está acusado de matar a su expareja, esa chica que está ahí, que está comiendo. Ellos dos están en un santuario del Gauchito Gil, acá los estamos viendo. Ellos dos. Ese era un momento de felicidad como este, como el que estamos viendo ahora. Sin embargo, todo terminó de manera trágica, terminó con un asesinato, Lucas. Terminó con un asesinato y no solo eso, sino que además hay otras cosas que también le llama poderosamente la atención a la justicia. Sí. Dice, cuando nosotros obtenemos el teléfono celular de la víctima,
¿Con qué nos encontramos? Que estaba prácticamente formateado. ¿Qué significa esto? Que todos los archivos que tenía ese teléfono celular estaban borrados. Exactamente. Ahora lo que investiga la justicia es por qué lo borraron, qué es lo que ocultaba. Bien, y estas son imágenes que tienen que ver con la investigación. Los investigadores tienen esta imagen, que es esa soga que utilizó. Exacto. Esta soga. Esta cortina, que tiene manchas de sangre igual que manchas de sangre que hay abajo. Estas manchas de sangre que estamos viendo acá. Esas manchas de sangre también están en la investigación. Y dice, ¿cómo puede ser que una persona se haya ahorcado y haya manchas de sangre? Porque cuando una persona se ahorca, Lucas, los investigadores dicen no hay mancha de sangre. No deja mancha de sangre, exactamente. Y en la escena del crimen había mucha sangre. Bueno, esa sangre, esas cortinas que observábamos que estabas mostrando vos recién en pantalla, Carlos, esas mismas fueron secuestradas por la policía, pero no es lo único, sino que las prendas que tenía ella en el momento también tenían sangre. ¿Qué pasa con esa persona, la que estamos viendo ahí? ¿Qué pasa con la persona que toma esta determinación? ¿Y por qué ella, si efectivamente hubo violencia de género, no hizo la denuncia? Una de las hipótesis tiene que ver con que estaba amenazada. Y a raíz de esas amenazas no hizo la denuncia, Lucas. Una de las cosas que va a analizar la justicia es si la víctima estaba amenazada a no realizar denuncia o si ella no lo quería hacer por algún miedo. Miedo a que pase esto, miedo a que le pegue o por qué fueron que le provocaron estos moretones. Cuando hablo de moretones, ¿sí? Fueron productos a golpes de un tercero que lo que nos indica la justicia es que ella vivía constantemente amenazada, pero tenía miedo de ir a realizar la denuncia. Bien, Miguel. En muchas entrevistas de quienes le dan contención a las víctimas se encuentran con que las mujeres en la mayoría de los casos pasan bastante tiempo hasta animarse a hacer la denuncia porque es algo social, cultural, es una vergüenza por hacer ese tipo de denuncia cuando en realidad es lo que puede ayudar a que el Estado intervenga antes, pero en muchos casos esa reticencia a poder hacer la denuncia de manera inmediata o esperar que la otra persona cambie porque les dice que las situaciones de violencia se van a terminar y que es algo excepcional, eso lleva a que durante mucho tiempo no se denuncie nada. Bien, ¿qué pasa con la familia de ambos, Lucas? Con la familia también la van a llamar a declarar y es fundamental lo que digan la familia, ¿sí? La propia familia a veces donde dice y lo trata de establecer de cómo era la persona, te hablo de la víctima y el victimario, ¿sí? ¿Cómo era esta mujer antes de morir, si estaba amenazada? ¿Por qué no realizaba la denuncia? La propia familia muchas veces habla y hasta incluso si sabía algo contado por la víctima. Y además estamos viendo imágenes de la casa. Estas mismas imágenes la tienen los investigadores, la tiene la policía, esa imagen la tiene la policía, sobre todo la de la izquierda, que tiene que ver con esto, con la soga que utilizó. Porque alguien fue a buscar esa soga a un lugar, porque no estaba ahí en la casa. La fue a buscar, la colgó, la puso ahí y después el suicidio, según él. Y después, ¿sí?, el femicidio según la justicia. Y esa cortina marca exactamente lo mismo. Marca que ahí hubo un femicidio. ¿Por qué? Porque hay manchas de sangre, tanto en la cortina como en la pared. Y esas manchas de sangre determinan, Lucas, que esto no tiene que ver con un suicidio, sino con un asesinato. Y eso es lo que le llamó la atención a la propia justicia, ¿sí? Cuando llegó a la escena del crimen y le dijeron que se había suicidado, vieron y observaron en el lugar manchas de sangre. ¿Y por qué recalcamos y resaltamos esto? Porque cuando una persona se ahorca, no deja manchas de sangre, a no ser de que haya sido una persona golpeada, que esté herida, ¿sí? Por eso son las manchas de sangre en el lugar. Ahora, ¿qué va a arrojar la autopsia? A simple vista, lo que nos dicen el preliminar de la policía científica, que el cuerpo tenía hematomas, productos de haber recibido golpes. Quedó atrás esa imagen. Atrás quedó esa imagen, por ejemplo, y esta, que tiene que ver con momentos de felicidad de la pareja, momentos en los cuales los dos estaban bien. De pronto hay una situación que marca el pedido de separación de ella de él. Y a partir de ese pedido empiezan las discusiones y empiezan también los problemas. Y a partir de ese pedido también empiezan las amenazas, porque los investigadores dicen, bueno, acá hay una amenaza. Y ella no lo hizo, no lo denunció. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Por qué tanto miedo a veces de denunciar? Que es lógico que uno tenga miedo, que es lógico que uno tenga cierto temor a raíz de estas situaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el Estado para tratar de ayudar a estas personas, Miguel? A veces las escucha, trata de darles alternativas, algún asesoramiento. Muchas veces cuando llegan mujeres a describir este tipo de situaciones, no quieren hacer específicamente la denuncia, tratan de buscar ayuda y ahí incluso desde el Estado también tratan de darle herramientas. Por ejemplo, empezar a plantearles que pueden aceptar que no haga la denuncia porque hace falta sí o sí que la persona cuente y lo describa en la justicia, pero les piden que estén atentas a este tipo de situaciones y además
que estén muy atentas a que esto no es que va a pasar porque el agresor diga que fue excepcional, que se le escapó y que después va a dejar de ser violento. Muchas veces se asesora, pero en la mayoría de los casos se intenta lograr convencer a la víctima de que empiece a hacer las denuncias. Bien, y la policía sigue en el lugar. La policía está en la puerta de esta casa porque tiene imágenes de cámaras de seguridad de ese lugar precisamente cuando ven que él ingresa a la casa, pero también lo ven cuando sale de la casa. Ahora, Lucas, siguen ahí. Estamos viendo las imágenes de la policía. ¿Qué pasa con esto y qué pasa con la policía que todavía no sale del lugar? Lo que está haciendo la policía es una reconstrucción del hecho, está pidiendo cámaras de seguridad de los propios vecinos de la víctima, Sí, pero sí. no solo eso, sino que está resguardando la escena del crimen por parte de la Fiscalía vuelven a solicitar pruebas desde adentro de lo que es esta casa. ¿Tenían hijos en común? Por lo que entiendo tenían hijos en común, sí, pero no vivían en ese lugar. Ahora, hay que ver qué es lo que dicen los hijos con respecto a lo que contaba recién Miguel, entonces, esto de las amenazas y el temor a ir a hacer una denuncia con respecto a violencia de género. Muchas veces algunas personas no se animan debido a las amenazas. Lucas, él había amenazado a su expareja de pegarle, de hacerle algo o de hacerle algo a alguno de sus familiares si hacía la denuncia por violencia de género. Y esa es la sospecha que tiene la misma policía que está investigando el caso. ¿Y por qué te hablamos de amenaza? Sí. Porque la justicia encontró el teléfono celular que tenía mensajes eliminados, ¿sí? Productos que dice la Fiscalía con respecto a estos mensajes eliminados. ¿Por qué eliminó mensajes? ¿Qué es lo que quería ocultar? ¿Tenía realmente amenazas? Bueno, todo